Voces en la Periferia, el podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERGI. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Voces en la Periferia. Hoy iniciamos nuestro 8º año al aire. 8 años ya se han cumplido. Arrancamos en el año 2014, en el segundo semestre, cuando Voces de la Periferia era un programa de radio que ha tenido diferentes duraciones, que ha tenido diferentes momentos. Hemos tenido música en vivo, hemos tenido secciones que nos han conectado con diferentes partes del mundo. Y gracias a Dios, hoy cumplimos 8 años. Hoy arrancamos una nueva temporada exactamente rindiéndole culto a la palabra periferia, el origen de nuestro programa. Palabra periferia que en Roma se puso de moda desde marzo de 2013, cuando Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, nos habló de la periferia en sus primeras reflexiones y nos hizo preguntarnos por las personas que no estaban en el centro de la sociedad, que muchas veces no hacían parte de comunidades que tuvieran acceso a los medios de comunicación o que en algún momento pudiesen convertirse en noticia. Personas que estaban construyendo el tejido humano en el planeta Tierra y que lo construyen. Y acá tuvimos esa ventaja, esa belleza de posibilidad a partir del Grupo Lumen de trabajar la palabra periferia y comenzar desde el humanismo cívico a generar muchos escenarios en donde la periferia es protagonista. Qué maravilla que hoy arrancamos una nueva temporada de Voz en la Periferia con ustedes. Muchas gracias por su enorme fidelidad, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por estar con nosotros viendo crecer un proyecto que tiene en la gente de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Arboleda, pues a su corazón entero. Y mil gracias también por impulsarnos a continuar trabajando. Arranquemos hoy este Voces en la Periferia, que es un Voces en la Periferia conmemorativo, con literatura. Voces de la literatura, un homenaje a los maestros de la palabra. Bueno, hoy tenemos en literatura a Rabindranath Tagore, el premio Nobel del año 1913, uno de nuestros consentidos. Tagore fue un pedagogo, un filósofo hindú que vivió entre 1861 y 1941. Fue la persona que pedagógicamente más influenció al Mahatma Gandhi. Y eran amigos íntimos, y toda la cultura de la paz y de la no violencia que nos dejó Gandhi al mundo tiene mucho que ver en Tagore. Tagore tiene múltiples obras y su Nobel de Literatura fue de los más celebrados en las primeras décadas en que se entregó este premio. Y tiene también unas reflexiones bellísimas que son poemas en sí mismos, son Upanishads, son lecciones de sabiduría hindú, como este por ejemplo: cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. ¿O qué les parece este? La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. ¿Y qué tal este sobre el amor? El amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación. Tagore siempre tenía una particularidad, y es que amaba el universo, amaba a los animales, amaba las plantas, los árboles, las hojas, las estrellas, el sol. Y muchas veces hizo reflexiones sobre asuntos que están relacionados directamente con la naturaleza. Por ejemplo, nos regaló esta frase: convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. Esa es una manera de defender el medio ambiente preciosa. Cuidemos la naturaleza, porque también decía él, dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir, y el servir era alegría. Ese es el gran Tagore. Y también tenemos una posibilidad hoy de trabajar en este programa conmemorativo.
reflexiones alrededor del papel del ciudadano en la construcción de la sociedad. Y tenemos, por ejemplo, que Jan Patočka, uno de los más grandes intelectuales de la República Checa, hizo una reflexión preciosa que nos regala esta síntesis. Ninguna sociedad, por muy tecnológicamente avanzada que sea, puede funcionar sin una base moral, sin una convicción, que no es cuestión de oportunidad, ni de circunstancias, ni de beneficios anticipados. No obstante, la moral no está ahí para que la sociedad funcione, sino simplemente porque hace humano al ser humano. Fíjense que estos dos grandes maestros, Patočka y Tagore, nos convocan a reflexionar sobre un aspecto fundamental, y es que los seres humanos, como ciudadanos dentro de una sociedad, debemos hacer todo lo posible por hacer bien el bien. Eso creo que es el gran mensaje, hacer bien el bien. Y hacer bien el bien es que lo que trabajamos lo hacemos con caridad, que lo que escribimos lo hacemos con caridad, que lo que compartimos con nuestros amigos lo compartimos con calidad. Y la calidad implica exigencia, implica excelencia, implica lo que decían los griegos clásicos, el arete, una virtud. Y una virtud que tiene unas formas que tienen que ver con el valor, que en el mundo griego se llamaba andreia, era valor, fortaleza, era arrojo, era esa actitud retadora de hacer las cosas con el alma y con fuerza y con pasión. Estaba la frónesis, que era la prudencia, y la prudencia nos invitaba siempre a prever las consecuencias de nuestros actos. ¿Y qué me dicen de la sofrosine? Que era la templanza o la temperancia, ¿no? Y es que nuestra alma se compara con las cuerdas de una guitarra, y una guitarra, un instrumento de cuerda necesariamente para que suene precioso, de tener las cuerdas bien templaditas, bien afinadas, porque esa sofrosine tiene que ver con la afinación. Y finalmente el dikaiosine, el ajuste, que era la corona de ese arete de la virtud, que nos ataba todo lo que tenía que ver con el valor, con la prudencia y con la templanza, para que nuestra acción sea cada vez más bella. Porque recordemos, queridos amigos de Voz en la Periferia, que nosotros como individuos trabajamos en términos de moral y de ética porque somos totalmente libres y porque de la libertad nos movemos hacia el bien mayor, y el bien mayor es el amor, y el amor es lo que debemos comunicar en las periferias y en el centro de las sociedades, sin importar nada distinto a lo que estamos haciendo. Hace unos días, en esta reflexión inicial de nuestro 8º aniversario de Voz en la Periferia, conversábamos sobre el papel de los profesores en términos de acompañar a los estudiantes. Y había algo bien particular, y es que los profesores estaban atados siempre a sus contenidos programáticos, y que la función de un verdadero profesor es enamorar al estudiante de las materias que está tratando, la asignatura que tiene a cargo. Se acaba de unir a nuestra mesa de trabajo Nicolás Contreras, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola Francisco, bueno, un gran saludo para todos los que están conectados, por supuesto, a nuestro programa. Qué chévere que iniciemos este semestre con una muy buena energía, que empecemos además con unos invitados tan interesantes como los que vamos a tener hoy, principalmente a la doctora Liliana Irizar, con quien vamos a hablar acerca del humanismo. Vamos a hablar sobre esa vivencia de lo cívico, de lo que es el día a día, de lo que es hacer conciencia y construir realmente país, pero a su vez también construir humanidad. Bueno, estamos trabajando ahorita la segunda sesión, y la segunda sesión va a ser un poco divertida porque si bien vamos a hablar de música, vamos a hablar de un momento espectacular de la historia, y es el nacimiento de el romanticismo como movimiento. Entonces vamos con la pastilla de música. Voces de la música, canciones que abrazan la memoria. Bien, y vamos a iniciar entonces con música, por supuesto. Cuando hablamos de música empezamos a descubrir todos esos sonidos, todas esas construcciones que hacen que los seres humanos nos empezamos a mover a través del ritmo, a través de las sensaciones,
a través de los sueños y por supuesto de las letras. Y el romanticismo es uno de esos grandes movimientos que han sido fundamentales para la construcción de la música que hoy en día escuchamos. Eso es verdad, el romanticismo surge a partir de la Revolución Francesa en 1789, pero en términos de música directamente, el gran corazón del romanticismo se llama Ludwig van Beethoven. Beethoven vivió entre el año 1770 y el año 1827 y su ciudad de origen es Bonn, y él entrega su espíritu al creador en Viena. El caso es que cuando Beethoven pues se nos va, nos ha dejado un legado increíble, no solamente de obras sinfónicas y de conciertos especiales para instrumentos tales como el piano, sino que nos regala un espíritu, el espíritu de una época. El romanticismo tiene que ver con esa dimensión profunda estética en donde el artista como tal se pregunta desde su yo por la manera como puede transformar estéticamente el mundo que lo rodea. Hay un divorcio completo de la sociedad porque aquí comenzamos a ver todo lo que se llama el arte de autor. Entonces no se siguen tanto los paradigmas clásicos, sino que justamente lo que dice el corazón y desde la libertad que da la independencia creativa se va generando todo. Es una belleza ver a Beethoven, por ejemplo, con sus sinfonías. Y digamos, dentro de las 9 sinfonías de Beethoven, pues hay sinfonías que son muy particulares, como la tercera, que es la heroica, que está dedicada a Napoleón Bonaparte, y a quien tiempo después Beethoven terminó detestando, porque uno de los motivos por los cuales Beethoven tuvo la posibilidad de quedar aún más sordo fue el bombardeo que hizo Napoleón sobre Viena, que muchos de los cañonazos que lamentablemente produjeron en esos escenarios bélicos pues cayeron muy cerquita de donde estaba Beethoven viviendo. Entonces esos taponazos además que también que caigamos en cuenta, por supuesto, los que están observando y están conectados ahorita a Voces en la Periferia, que Beethoven era sordo, era un compositor sordo. Ojo, porque es que muchas veces de pronto no conocemos ese aspecto de la vida de él, y era que esa capacidad musical tan tremenda que tenía de liberar su espíritu a través de las notas y de la composición, la hacía incluso a pesar de no tener en totalidad su oído funcional. Sí, hay una cosa preciosa, y es que la sinfonía tercera, que es la heroica, la sexta, que es la pastoral, tiene una historia muy profunda en la vida de Beethoven. Les voy a contar cuál es. Es que Beethoven, cuando tenía unos 12 o 13 años, lamentablemente recibió muchos golpes de su papá en el oído. Le mandaba el puño cerrado en el oído y eso le fue molestando los órganos internos. Y el papá de Beethoven tenía por costumbre, pues a veces se alicoraba un poco. Y era un poco violento en la casa. Y cuando llegaba con sus licorcitos en la cabeza, hacía mucha violencia con su esposa y con sus hijos, y Beethoven salía huyendo y se iba a flotar al lago que quedaba cerquita a su casa, pues una región alemana llena de árboles de lagos fue donde él creció. Se ponía a flotar y comenzaba a escuchar la naturaleza. La pastoral, que es pues fundamentalmente la sinfonía número 6, lo que nos narra es lo que le queda en la cabeza a Beethoven a nivel sonoro de lo que es el universo que lo rodea. Impresionante, además que ahora hacen una parte fundamental de la cultura popular, no solamente desde el punto de vista musical, sino que en muchas ocasiones con seguridad habremos visto en tirillas cómicas, habremos observado a través de películas, en animaciones, ese tan recordado pam 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 pam, que es la quinta sinfonía de Beethoven. Y fíjense una cosa, el pam 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 tiene que ver con el destino, y yo acá en la mesa de trabajo les voy a decir cuál es el origen del pam 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 pam. Una persona que tocó la puerta en la casa de Beethoven, miren la creatividad de este hombre, de un golpe en la puerta saca la sinfonía, tan 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 tan, y es el destino, tan 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 tan. Bueno, es una maravilla. Melódicamente esta sinfonía para muchos es un ejemplo perfecto de lo que es el romanticismo sinfónico. Y las otras sinfonías de Beethoven muy importantes y que están muy atadas a la ciudadanía, por eso estamos hablando de él hoy, son la séptima, que es una sinfonía obviamente de 4 tiempos, y entre el segundo y tercer tiempo aparentemente Beethoven se quedó dormido encima de la partitura, y cuando se despertó siguió escribiendo, porque el empate entre la partitura del segundo movimiento y del tercero es de sueño. O sea, se siente Beethoven que puso la cabeza encima de la partitura cuando estaba componiendo, y cuando se despertó después del sueño siguió escribiendo sin parar, y se siente en la orquesta eso. Y la última gran obra de él pues sería la novena sinfonía,
la famosa coral, inspirada en la Oda de la Alegría de Schiller, que es el poeta de la Revolución y el poeta del Romanticismo, iniciada en Alemania, que además todos son hijos de Goethe también, de Wolfgang Goethe, que es pues el autor más importante de la literatura alemana en toda la historia. O sea, antes de Goethe estaba Walter von der Vogelweid, que era un trovador, y se demoraron varios siglos en que llegara una persona a suceder a Vogelweid. Y ya después nadie pudo suceder a Goethe, porque por más rutilante que sea el escritor, puede ser Thomas Mann, o puede ser, no sé, cualquier autor alemán que ustedes se les venga a la cabeza, Bertolt Brecht o el que quiera, ninguno ha superado a Goethe, ninguno. Bueno, tal vez más allá de generar unas comparativas en la escritura, por supuesto, la pureza, la pulcritud y la capacidad de manejo del lenguaje que tenía Goethe, pues imagínense, hoy en día hay una cantidad de institutos que tienen precisamente ese nombre. Y es que ese peso que empiezan a tener sobre la cultura lo podemos ver reflejado, como decía previamente, en diferentes espacios. Seguramente van a recordar Fantasía, algunos que pudieron ver esta película animada de Disney espectacular que salió hacia los 2000. Para los más jóvenes, por supuesto, va a ser una cuestión un tanto difícil recordarla, pero la pueden encontrar, seguramente la pueden encontrar en algunos servicios de suscripción, y allí van a ver que está animada la Sexta Sinfonía de Beethoven y es una vaina espectacular, es realmente hermoso, hermoso. También van a poder encontrar en algunos servicios de suscripción, incluso creo que esa está en YouTube también, una película que se llama Immortal Beloved, Amada Inmortal, en la que Gary Oldman, este gran artista que es un señor actor, en 1994 interpretaba precisamente a Beethoven. Que es una película impresionante, porque se ve justamente una escena en donde se está dirigiendo la Novena Sinfonía, que entre otras se estrenó en la Navidad del año 1824, justamente 3 años antes de la muerte de Beethoven, bueno, 2 añitos largos antes de la muerte de Beethoven, porque Beethoven no murió en diciembre, si no recuerdo el mes exacto. Pero pues se murió en 1827 y entre otras al entierro de Beethoven fueron 20.000 personas. El 26 de marzo de 1827 para ser exactos. 26 de marzo, o sea que fueron 2 añitos y 3 meses antes de la muerte de Beethoven, porque la novena fue en la Navidad del 24, y en la escena se ve que hay la estudiante de Beethoven, que no me acuerdo el nombre ahorita en este momento, está mirándolo a él y él está dirigiendo la orquesta pues de memoria, pero viéndola ella también, y no estaba oyendo absolutamente nada. O sea, cuando terminó todo, Beethoven se quedó mirando a todo el mundo, y pues cuando se voltea el teatro está llorando y está de pie, y fue tal vez de las obras de la música culta más celebradas desde su inicio. Espectacular. Si alguna vez quieren ver una efigie, por ejemplo, aquí en Sudamérica, en Ciudad de México, para ser exactos, existe una gran estatua de Beethoven, bellísima, bellísima, para los que lo quieran visitar, en la Alameda Central. Ahí van a poder encontrarlo. Y digamos, dentro de la música, es el músico de los músicos por su sordera, porque pues ningún otro músico desde no escuchar nada ha logrado sacar semejante prodigio musical, porque además imagínense el sonido en la cabeza de cada uno de nosotros de memoria, ¿no? O sea, las notas van de memoria. ¿Cómo eso es un oído que pues nada más lo tenía Beethoven? No hay un reemplazo de Beethoven. Entonces, Nico, vámonos a verticar, arranquemos a hablar un poco de filosofía, pero antes de que llegue nuestra invitada, porque viene en camino, ¿no? Estamos celebrando 8 años de Voces en la Periferia hoy. Bien, estamos así felices y contentos de que nos estén acompañando en este primer programa de esta temporada que implica 8 años de transmisión ininterrumpida. Sí, ha sido increíble. Y saludamos a Cindy, que hoy está en el máster como un momento muy especial de celebración. Vamos con la pastillita de filosofía. Voces de la filosofía, marcando el rumbo de las ideas. Bueno, voces de la filosofía, yo le preguntaría a Nicolás, que es comunicador también, por la importancia de estos espacios que son de reflexión en los medios. Bueno, yo creo que precisamente vengo ahorita de una clase, estábamos en clase de ética con los chicos de teatro musical, y es que ese espacio de pensar, de sentarse un ratico a pensar y a charlar desde lo conceptual, desde lo vivencial, desde lo que nos hace más humanos, desde aquellos límites que tal vez empezamos a observar de lo que es y no es humano, sobre todo en esta época tan tremenda de tecnologías y demás.
es fundamental para construirnos en lo que nosotros queremos hacer, en la manera en que queremos ver el mundo. Empezar a tener estos espacios como lo hemos desarrollado desde la temporada anterior nos ha permitido acercarnos a pensamientos, reconocer visiones, profundizar respecto a ciertos conceptos y, por supuesto, invitarlos a que tomen ese pequeño espacio del día para pensar, para cuestionarse, para descubrir y, por supuesto, para lo que llamaban los griegos, tener taumasdein, tener asombro, porque los ojos de asombro nos permiten ver la vida con un color distinto. La vida tiene color, el día a día tiene color. Claro que tenemos una cantidad de situaciones y es que toca hacerle los trabajos a ese profesor, que es lo normal, ¿no? La vida del estudiante, incluso para nosotros docentes, nos toca calificar los 35 estudiantes de este parcial. Bueno, pero la vida tiene color incluso en eso. A veces descubrimos unas cosas tan bellas en las correcciones o cuando estamos en clase nos cuentan cosas inesperadas que quedamos completamente con los ojos abiertos. Por ejemplo, me contaban sobre unas personas que pueden hacer ayuno de comida, claro, con una preparación de hasta 40 días y que hay un documental acerca de esto. Eso era algo que yo no conocía y nos permite el asombro empezar a observar esto y descubrir, claro, el ser humano en su voluntad es capaz de alcanzar cosas impresionantes. Y seguramente muy atado a la antigua tradición de ayuno clásica que venía de las culturas particularmente mesopotámicas y especialmente la hebrea. Los hebreos tenían mucha particularidad de su fe frente a los ayunos y ofrecían ayunos a Yahvé permanentemente, y de hecho hay pues 40 días de ayuno de Jesús de Nazaret, pues que están debidamente documentados en los textos sagrados. No, Nicolás, otra pregunta que tiene que ver con esta filosofía, esta participación de los medios, de asombrarnos. Yo creo que podría ser como una apertura a la reflexión, que aprovechar los medios no para atacarlos, sino para reflexionar y para generar opciones de que esa periferia, o sea, la gente que está lejos de los medios y que no tiene pues prensa y ni tiene poder para aparecer en medios, tenga un espacio. Por supuesto, y es que eso se trata. Yo pues quisiera dejar como la pregunta abierta para aquellas personas que siguen a Voces en la Periferia. ¿Cuántas veces han visto ustedes a personas específicamente dedicadas a pensar el mundo y a teorizar sobre él, invitadas en diferentes espacios, en los grandes medios, tanto nacionales como internacionales? No es algo usual, no se les suele dar este espacio. Y la gracia de Voces en la Periferia y de espacios como este es que podamos estar aquí. Que ustedes, si están por ahí conectados y dicen, hay un tema que a mí me fascina, que quisiera plantear, que quisiera charlar y compartir con los que están por allí conectados, y por supuesto los que ven luego nuestras transmisiones en vivo o los que entran al podcast, en los podcasts de la Sergio, aquí está el espacio. Y es porque esa es la idea, empezar a acercarnos de maneras distintas, de forma completamente abierta al pensamiento. En Voces en la Periferia buscamos eso, construir ciudadanía a través de la escucha, a través del diálogo y el aprendizaje que estamos construyendo día a día. Bueno, está entrando a la cabina nuestra invitada de honor, la doctora Liliana Irizar, que es la directora del grupo Lumen, y pues evidentemente es un gusto poder contar con ella. Nicolás, hay algo que reflexionar sobre la doctora Liliana, y es una persona que lleva en la Sergio Arboleda pues varias décadas y que ha estado al frente del grupo Lumen, y pues efectivamente es una persona que ha formado muchísima gente en investigación y que tiene como frutos pues necesarios investigadores que hoy día están ganando a nivel nacional pues espacios de investigación increíbles y que arrancaron en los semilleros. Bueno, doctora Liliana Irizar, muchas gracias, bienvenida, celebrando 8 años de una idea que nació en la escuela, que nació gracias a la idea de periferia del Papa Francisco. Antes de comenzar a hablar de ese papel de ciudadanía, cuéntenos un poquito cómo fue el génesis, porque yo hablé un poco que llevamos 8 años, pero ¿qué la movió a usted a pensar en periferia? Porque eso fue una cosa muy linda. Me acuerdo de una reunión que fue chiquita en la vicedecanatura, estábamos la vicedecana Patricia Rodríguez, la doctora Liliana, y me llamaron a mí.
¿Qué hay detrás de esa periferia? Bueno, ante todo, gracias, como siempre, por estar tan pendiente de todos estos procesos de Lumen, ¿no? Y de la escuela. Pues en realidad me pareció que cuando empezamos a escuchar esa expresión periferia en el Papa, me parecía que, no sé, ahí fue lo que hablamos también, que hay muchos tipos de periferia y una que nos toca mucho es la periferia intelectual, ¿no? Digamos, en todos los ámbitos hay los que están siempre en la foto y pareciera que son los únicos que hacen, y hay muchísima gente que hace en silencio y sin alardear, sin estar a cada rato en la foto. Si no la llaman a la foto, no busca que la pongan en la foto. Y me parece, eso pensaba, tanta gente valiosa que uno conoce en la academia, en la misma Sergio Arboleda, empezando por nuestra institución, y creo que fue por eso, Francisco, que lo hablamos. Usted, por supuesto, inmediatamente estuvo muy empático con esta idea, y fue, creo que por ahí que dijimos, en este programa lo que habría que traer son voces que no son escuchadas en general por lo que estamos diciendo, y que hacen muchas cosas muy grandes para el país, ¿no? Entonces, pues así fue como nació Voces en la Periferia. Excelente anécdota. No, me parece espectacular, y es que, como lo cuenta la doc Liliana, me hacía pensar, ya que mencionas la anécdota, precisamente, unos compañeros que son investigadores también en otras universidades, prescindiré el nombre de las universidades, sentían que precisamente eran como dejados un tanto de lado, porque hacían parte de investigaciones, trabajaban con ahínco, con muchas ganas, de hecho lideraban en muchos casos las investigaciones, pero los grupos o los líderes, como mencionó la doctora Liliana, aquellos que querían salir en la foto son los que más eran mostrados, y yo creo que precisamente de eso se trata, cambiar como ese paradigma visual, ¿no? De esperar que siempre haya unos que son los que lideran ese tipo de procesos y son los de mostrar de cierta manera, cuando todos estamos construyendo academia, y esa es la idea. Desde mi punto de vista, en la universidad todos construimos, incluso los estudiantes. Qué bonito es, y cómo me alegra poder decir que los chicos aparecen en las redes, aparecen en las noticias, aparecen haciendo eso que más les gusta, que en muchos casos es investigar, en otros casos de pronto llevar a cabo otro tipo de acercamientos desde la academia, desde las, por ejemplo, clases que pueden llegar a dar, desde los acercamientos comunitarios que a veces tienen en algunos espacios que la universidad propicia, como los que se dan en la pastoral, por ejemplo. Diferentes espacios en donde los chicos pueden hacer, no necesariamente para ser vistos, pero que pueden recibir un reconocimiento por aquello que están haciendo, y creo yo que en buena medida de eso se trata, estar en la periferia. Y aprovechar esa periferia para plantear una idea, doctora Liliana, y es como nosotros, desde la condición de ciudadanos sencillos, podemos transformar sociedades independientemente de los paradigmas políticos que tengan las sociedades, porque eso es muy importante. O sea, el ciudadano en la práctica tiene algo que lo hace único, es un atributo específico, y es que es libre de hacer el bien, siempre bien. ¿Cómo trabajar ese concepto y compartirlo en nuestra sociedad? Porque se van haciendo cosas, pero hace falta. Pues, Francisco, cuando usted nos invita a los diferentes integrantes de Lumen, ¿no? Cosa que le agradecemos mucho, a los semilleros, como dice Nico, que también ellos siempre se sienten como valorados, ¿no? Cuando dicen, bueno, lo que estamos haciendo, pues no es con esa finalidad, pero sí se valora porque nos sacan al aire, ¿no? Entonces, precisamente hay algo que me gusta mucho recordar, ¿no? Que la hierba crece de noche, ¿no? Es una frase que escuché hace mucho tiempo, y la verdad la repito bastante, porque uno cuando quiere acordar, si tiene jardincito, por pequeño que sea, balcón con plantas, no te quedas todo el día de pie esperando a ver que crezca la planta, ¿no? Dice, bueno, yo le voy a echar esto tiempo y ganas y abono y agua, y cuando quieres acordar empieza a asomar y dices, bueno, ¿cuándo fue? ¿A qué hora? Bueno, ¿no? La hierba crece de noche. Entonces, en ese silencio que estaba diciendo también ahora Nico, y eso es lo que a veces nos cuesta un poco a todos, ¿no?
eso mismo del cultivo, justamente los latinos, los romanos, ¿no? Ellos, la palabra cultura viene del verbo colere, cultivar, ¿no? Ellos tenían claro que para que la justísima telus, como la llamaban, ¿no? Para que la tierra diera, o sea, la tenían, no era algo sagrado, pero casi, ¿no? En el sentido de que si ella es atendida, cultivada, podía dar lo mejor. Si la dejas, pues da cosas, pero no da lo mejor. De ahí viene la palabra cultura, de cultivo, del latín, y viene de los romanos, sobre todo el cultivo en ellos, inicialmente de transformar lo que el hombre no había tocado para que dé sus mejores frutos. En este caso la tierra, ellos se caracterizaban por ser agricultores, ¿no? Y bueno, entonces esto trasladado a la realidad de cualquier país, no solo del nuestro, es lo que a veces sí nos impacienta un poquito, ¿no? Queremos resultados en los jóvenes, luego por supuesto en los dirigentes, pero detrás de todo esto hay unos procesos ocultos, silenciosos, que en realidad van a dar algún fruto. No vamos a pensar que es así corriendo y ni siquiera dándole el tiempo es que dé tantos frutos como a veces uno quisiera, pero el tiempo, el trabajo, el acompañamiento, estoy pensando en los jóvenes en este momento, ¿no? Es lo que en algún momento va a dar frutos. Pero si nosotros queremos transformaciones culturales sin cultura, es decir, sin cultivo, pues sí, lo que hay son transformaciones de estructuras, de leyes, pero no cambios de cultura, que la cultura, como bien ha dicho Tocqueville, es un cambio de mentalidad y un cambio de modo de querer y de decidir. Es un cambio muy profundo la cultura. Hay una cosa muy bella y es que menciona Tocqueville, que es el autor, digamos, espléndido, porque él es de origen francés, pero desarrolla toda su carrera en Estados Unidos. Hablemos un poco del aporte de Tocqueville a nivel de democracia, en primer lugar, pero lo más importante a nivel de ética, porque creo que este hombre es un personaje espectacular, que nos regala un criterio ético a la hora de construir ciudadanía. Creo que es muy importante. De hecho, Benedicto XVI lo tiene dentro de sus autores favoritos. Cuando hizo ese ensayo sobre poder de Benedicto, que es espectacular, Tocqueville es el autor más citado por él. Es increíble. Sí, él, más allá de que pues uno cuando lee a un autor pues puede tener sus reparos, sus reservas, ¿no? O sea, así que no es que todo lo que él dice, pero digamos sustancialmente, o sea, que todo lo que él dice a uno le pueda gustar, ¿no? Sin embargo, sustancialmente, la reflexión que me parece perenne en Tocqueville es el tema de que cuando él habla precisamente esto de qué es la cultura, ¿no? Y él dice que es el talante intelectual y moral de un pueblo, ¿no? Y que de ahí surge una democracia, como el texto, el libro que estamos ahora haciendo referencia es La democracia en América. Simplemente esto, más allá de que una persona sea o no muy partidaria de Tocqueville y de todo lo que él diga, pero sí que esto es una realidad. Ya lo decía Platón, ¿no? Los gobernantes no salen de los árboles, de las encinas, o sea, no es algo que salga espontáneamente, quiere decir, sino de la cultura. Es decir, en ese momento él no habla de cultura exactamente, Platón, pero sí dice esto, como que no podemos esperar que mágicamente aparezca gente maravillosa, intachable, éticamente íntegra, que dé la vida por el bien común. Esto no va a salir así como cae una pera de un árbol, ¿no? Entonces, ni siquiera, porque las peras no son tan fáciles de cultivar aquí en Colombia encima. Entonces dices, como cualquier hierbajo más sería, ¿no? Entonces dices esto que dice Tocqueville, más allá, repito, que hay gente que no le hace mucha gracia por cosas que dice que también yo no comparto, pero en esto está probado por la historia. Los hechos prueban que el talante ético y moral de un pueblo, esto de ese clima, esa atmósfera que luego va a dar estos partidos que nos interesan, partidos que están luchando por el bien común, no la partidocracia que es histórica, no solo en Colombia, es mundial, ¿no? Y de ya siglos. Entonces la partidocracia
se evitaría cuando fuéramos formando estos jóvenes en un clima donde la prioridad sea el bien común. O sea, donde yo considere que el bien común es el bien más mío. Eso es en la mente griega muy claro. Bellísimo, por eso Pericles estuvo tanto tiempo al frente de Atenas que la ciudadanía no lo dejaba salir. Bueno. O sea, es de los casos en la historia que uno dice, es increíble que un gobernante es obligatoriamente gobernante porque sus pobladores, o sea, los conciudadanos lo dejan, usted no se mueve de acá. De imágenes, claro. Secuestrada por la ética. Qué maravilla. Imagínese por la calidad. Bueno, eso no es una utopía porque eso se ha dado históricamente y no es que abunden esos casos, pero nosotros tenemos que mirar siempre esto con mucha esperanza, porque el ser humano sí es capaz de esto, ¿no? Entonces, no es optimismo ingenuo, sino la esperanza de que el ser humano, cuando es ayudado, cuando es acompañado, nosotros los seres humanos, podemos dar cosas maravillosas, así como damos cosas pésimas, pero también podemos dar cosas maravillosas, ¿no? Espectacular. Bueno, la pregunta sería, esa construcción de comunidad de amistad en un entorno social por encima del paradigma político, ¿cómo se hace? ¿Por qué? Porque mucha gente como que se va cerrando, es decir, hay digamos, códigos éticos que van cambiando y que a uno le gustan o no le gustan, pero el hecho de ser humano en el planeta Tierra nos obliga necesariamente a servir, porque vivimos para servir o no servimos para vivir, como decía Teresa de Calcuta. ¿Cómo construir las comunidades de amistad a pesar de los códigos de ética? Que no sean los que uno más quiera, de alguna manera. Bueno, es que los códigos de ética es interesante en las comunidades de amistad a las que se refiere el humanismo cívico, ¿no? Donde el centro es la persona y el bien común y la formación del carácter de la persona. Entonces, en estas comunidades de amistad, que obviamente no deberían, porque si no son tal como las piensa el humanismo cívico, no son guetos, son abiertas, tanto para entrar como para salir, son abiertas, o sea, que quiere entrar, que entre, que se quiere, se va, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí, pues hay unos principios comunes que tienen que ser, pues, básicos en una ciudadanía, ¿no? La justicia, la veracidad, la solidaridad. Por más que en nuestro corazón hay tanta cosa mala, también es cierto que cuando en una comunidad de amistad se va tirando en una misma dirección, pues uno también ahí ve como el ser humano no es malo por naturaleza. Tampoco es bueno por naturaleza, pero no es malo por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay un deber ser que el hombre tiene. Esto hoy es negado por la infinita mayoría de filósofos. Sin embargo, bueno, más allá de eso, este deber ser lo prueba también la historia, ¿no? De que cuando un ser humano, la historia de ayer y de hoy, ¿no? Seres humanos que a veces, sabes, historias muy cercanas que has conocido de jóvenes y jóvenes que parecía que no iban a dar nada. Incluso es posible que muchos docentes o más de uno hubiera dicho, ¿qué vamos a hacer con este muchacho que por X o por Y, nada, no apuestas nada? Y yo que yo me identifico con eso, con toda seguridad. No fue alumno mío, yo lo conocí. Sí, no, yo en el colegio de la universidad, no, este muchacho no va a pasar nada con él. Y bueno, no pasó nada, pero aquí estoy. No, sí pasó mucho. Yo pensaba que me decía así con la mano y digo, yo estoy haciendo algo malo, le ponía de hecho, para que la gente sepa y acaba un poco de humor, hasta el Guinness Record reportó el caso de Nicolás. Imposible, no mentira. Pero bueno, lo digo porque esos códigos de ética que dice Francisco son los códigos universales de la humanidad. No es ahí como eso te digo, una secta, un gueto que tiene una especie de logia con sus secretos para iniciados. Todo lo contrario, lo más abierto, lo más transparente, lo más luminoso es una comunidad de amistad donde todos pueden asomarse. Si les gusta, se quedan. Si no les gusta, se van. Pero son los códigos universales del ser humano para ser mejor persona y permitir un mundo habitable, vivible. Y esos, los repito, ¿no? Son las básicas virtudes cívicas de la justicia, la veracidad, la solidaridad, la afabilidad, ¿no? La confianza, la lealtad. No sé, eso, ¿quién no está? A ver, ¿quién no le gusta esto? A ver, que levante la mano públicamente, hacemos una encuesta. Ay. Todo el mundo levanta la mano. Porque los valores es lo que nos hace humanos. Y mire que hablaba de carácter y para hablar de carácter,
o definirlo en términos muy prosaicos, es lo que yo termino siendo en el mundo. Ese es mi carácter. Pero eso está atado a dos conceptos, uno griego y otro latino, epimeleia y kurasui. El hombre que tiene carácter, ¿qué hace? Que hace que la acción se transforme en hábito. ¿No? El exis al hábito. Y eso es muy importante porque epimeleia y kurasui quiere decir cuida de ti mismo. Y cuando tú cuidas de ti mismo, cuidas tus actos, porque tus actos se transforman en tus hábitos. Y el hábito como tal es el que se termina llevando todos los premios para que ese sea el carácter de la persona. O sea, los hábitos construyen tu carácter. Total. Sí. Hay algo a mí que me produce también como una intención de cómo podemos observar desde situaciones actuales precisamente la aplicabilidad de este tipo de valores. Porque, por ejemplo, hace pocos días me peluqué cerca de la casa y los chicos que están en la peluquería estaban escuchando una música. Uno pues inevitablemente la tiene que escuchar porque además se tiene que quitar las gafas y demás. Para los que somos bien cieguitos nos toca gafas 24/7, entonces mientras le están haciendo todo el proceso uno se las quita y está concentrado y pues se agudiza, uno se pone a escuchar. Y escuchaba un grupo, descubrí hasta el nombre, que se llama Trap Money, un grupo de trap, una música que ahorita suena mucho, muchos chicos la siguen y demás. Yo creo que pocas veces en mi vida había escuchado letras que fueran tan directamente contra todo lo que fuera valorable como digno en el ser humano. Y me dejó un poco impactado. Me dejó un poco impactado porque realmente Iván lanza en ristre contra la mujer. Lanza en ristre también contra, digamos, las normativas básicas de una sociedad, contra la vida misma, contra su propia conciencia de ser ellos mismos, contra la decisión por tener un cuidado, como tú lo decías, el cuidado propio del cuerpo, hablando de infinidad de drogas, infinidad de bebidas, infinidad de acciones que son dañinas para el cuerpo humano, etcétera, 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 y denigrando por completo todo, minimizándolo, digámoslo así, a una visión prácticamente instintiva, que yo me atrevería a decir que lo instintivo incluso no es tan denigrante como lo que ellos estaban mencionando. Yo me pregunto, para estos chicos que están viviendo esto, que tienen, digámoslo así, el apoyo de la producción, porque hacer una canción y hacer un video de calidad profesional no es fácil, no es barato tampoco, y lo pueden hacer. Lo que quiere decir que también hay muchos que los escuchan. ¿Qué podemos decirle a estos chicos que están escuchando esto? Porque con seguridad pues ellos van a decir, ay, es música, es una canción más, pero ojo, que precisamente desde los medios, desde diferentes espacios es en donde empezamos a comprender y entender toda la trascendencia que puede llegar a tener en el pensamiento, especialmente de personas que están en un periodo de formación, de carácter, de pensamiento y demás. ¿Qué podríamos decirles a ellos? Bueno, no sé hasta qué punto un discurso pues llega a, pues en general las personas, ¿no? Y los jóvenes más están cansados de discursos, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que, no sé, habrá muchos motivos ahí detrás, pero pensaba ahora cuando hablaba Nicolás, démosles oportunidades laborales, démosle maestros donde están. Si pensamos en los papás, en las familias, pues a veces los pobres padres no saben qué hacer con ellos ya. No saben qué hacer con ellos mismos, digamos, porque es un tema muy largo, son jóvenes, los papás de estos jóvenes tienen que ser jóvenes. Y vienen de toda una cadena de sinsentido, ¿no? Definitivamente cuando uno habla del trabajo y oportunidades laborales, ya que nombró al Papa Francisco, pues me gusta mucho una expresión que él usa hace mucho tiempo, antes de ser Papa, que el trabajo es una unción de dignidad, unge, ¿no? El ungir es el aceite sagrado, ¿no? Que pues a una persona digamos, una manera la realza, es un símbolo, ¿no? Esto, como que reconocerle dignidad y exaltarla. Pues uno lo nota mucho cuando un joven, lo digo por los que tengo cerca en la universidad, cuando nosotros a estos jóvenes, por mínimo que sea, hasta donde está a nuestro alcance, a veces no se puede, porque no todo depende de nosotros, me refiero a nosotros los profesores de Lumen, ¿no?
pero todo lo que está a nuestro alcance les ofrecemos. Cualquier trabajo, incluso dentro de la línea más académica, es automático. Casos donde alguna joven o algún joven que no estaba en condiciones ni para estudiar porque no hay sentido, y cuando no hay sentido no puede haber ganas de nada, pero el trabajo, yo es que veo automático esto, es como esa unción de dignidad, o sea, se han fijado en mí, o sea, yo sí sirvo para algo. Entonces veo que un flagelo mundial es la falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes. Cuando digo oportunidad de trabajo, estoy hablando de trabajo que dignifica, porque ya estamos bien claros, ustedes más que yo, qué está pasando con la manera de obtener dinero fácil en las redes. Me lo contaba ayer estoy siempre con jóvenes. Y en la calle, Doc. Y en la calle. Yo lo de las redes, pues la calle, esto es bastante antiguo, pero en las redes, usar las redes para obtener el dinero de esta manera, bueno, no es que uno dice, ay, qué barbaridad, qué mal está este mundo. El mundo siempre ha estado muy mal en muchos momentos históricos, en ciertos sectores, ¿no? No todo mal, sino ciertos niveles. Pues uno piensa ahora, si estos jóvenes nosotros les ofreciéramos la oportunidad de que se sientan valorados, de que son importantes, y esto no es una poesía bonita, ¿cómo le digo yo a un joven que es importante? Dándole trabajo. Ponlo a trabajar y le elevas. Es imposible elevar la dignidad porque la dignidad ni se baja la ni se sube. La autoestima se sube. Sí, la autoestima, y eso es un poco sentirse que valgo, aunque él vale, pero tiene que sentirlo, ¿no? No es suficiente con decir, no, la dignidad humana, los derechos a la dignidad, el derecho a laborar. No, a ver, eso es pura retórica. Cuando yo siento que valgo, cuando hay oportunidades laborales, claro, cuando hay oportunidades para estudiar. Y miren que todo está atado hacia el año 1891, Rerum Novarum León XIII, y año 1981, Laborem Exercens, que es la encíclica del trabajo de Juan Pablo II. Y él decía eso, que el trabajo le daba un escenario humano donde se humanizaba todavía más la persona como ser humano, porque, y esto no es un trabalenguas, sino que es lo que decía el Papa, porque la persona que trabaja y es consciente de su quehacer en el mundo, siempre va a tener respuestas mucho más oportunas, positivas y trascendentales como existencia que se está desarrollando en el planeta Tierra. Eso es una belleza. Sí. Bueno, esto es pues de la periferia, ya casi nos toca ir cerrando por nuestro horario de emisora, porque estamos al aire. Doctora Eliana Irizar, muchas gracias. Nicolás Contreras, muchas gracias. Qué gusto poder compartir con ustedes. Cindy, otra vez te mencionamos. Gracias. Hoy 8 años. Gracias, Cindy. 8 años de Voz en la Periferia. Está en el máster. Mil gracias. Bueno, y esto fue Voz en la Periferia. Frase final. ¿Cuál sería la frase final de hoy? Que básicamente cuando uno está en una comunidad de amistad, lo que trata de ofrecer, y quisiera, como hemos nombrado a los papas, me parece que, bueno, desde una convicción, y a mí no me da pena, si otros nombran otras cosas, yo nombro al papa, así que, pero pensaba que era importante ver una mirada muy amplia de esto. Autores como Byung-Chul Han, que es bien de izquierda, que me gusta mucho, realmente tiene cosas que no me gustan, pero cosas que me encantan. Y dices, autores como este, desde otra periferia, desde otra perspectiva, pero están llamando a gritos la reflexión sobre el sentido, porque cuando hablamos de oportunidades laborales, oportunidades de estudio, códigos éticos es ofrecerle a un joven y a un adulto, pero ahora hablamos de los jóvenes, ofrecerle de lo que él vive, de lo que vive un ser humano, el sentido. Nosotros vivimos del sentido, vivimos del propósito. Y esto, cuando no lo tenemos, dice este autor surcoreano, dice, ¿qué nos pasa? Que empezamos a dar tumbos, y hacemos y trabajamos dando tumbos, como autómatas, y esto es eso. Escuchamos cualquier cosa, todo cuela, pero el fondo, mira, dicho por un papa o dicho por Byung-Chul Han, es dónde está el sentido, qué hay que nos puedan ofrecer que dé sentido. El hombre en busca de sentido, como dice el gran libro de Viktor Frankl. ¿No?
Así es, precisamente la construcción de sentido y esa libertad que es inalienable para el ser humano, que también implica la toma de una actitud frente a las situaciones, la manera en que vivimos y comprendemos las circunstancias y a partir de ello, como al final pues terminamos actuando. No sé, de pronto yo lo relacionaría también un poco con una frase que me fascina de San Agustín, que es ama et quod vis fac, ama y haz lo que quieras. Pero es que parece que fuera algo muy chiquito, pero amar es tan grande, tan complejo y abarca absolutamente todo lo que tiene que ver con el ser humano, las sociedades, la política, la historia, el desarrollo de cada una de las atenciones que nosotros tenemos, incluso con la persona que se cruza frente a nosotros en el Transmilenio. Allí es en donde nosotros tenemos que recordarla y pensarla, bueno, cómo yo voy a actuar frente a ello. Y creo que allí es en donde podemos encontrarlo. Para empezar a desarrollar ese sentido, empezar a encontrarlo, construirlo y buscarlo, pues necesitamos tomar una actitud de amor. Recordemos desde Voces de la Periferia que, como decía William Shakespeare, el ser humano es una esencia, o sea, está hecho de la esencia con que se trenzan los sueños. Es la frase de Shakespeare. Estamos hechos de la esencia con que se trenzan los sueños. Soy Francisco Tamayo Corilla, esto fue Voces de la Periferia. Muchas gracias. Voces de la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERCI. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene.